Pues bueno, retomaremos nuestra plática. Hay cosas que Dios oportunamente siempre nos habla y siempre nos está hablando y nos está recordando. Pero de todo lo que diga Dios, les repito, casi cada estudio, tienen que preparar sus corazones. Las palabras en un corazón preparado son como tamo que arrebata el viento, pasan y se van. Pero cuando nosotros tenemos un corazón preparado, somos sensibles a su voz y a su voluntad, y es más fácil que lo expuesto pueda impactar nuestros corazones de modo que nos mueva al cambio. Si nosotros no tenemos el corazón preparado, puede ser una predicación excelente, pero no va a mover nuestros corazones a la entrega. Israel es un ejemplo. En Hebreos dice que 4:2, a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que oyeron. Entonces, en una reunión como esta, el impacto en el corazón va a variar de acuerdo a la condición de cada uno. Entonces, no dejen de preparar sus corazones, porque la palabra de Dios tiene un poder especial y el Espíritu Santo va a actuar en el corazón de cada uno de nosotros de acuerdo a nuestra necesidad. La misma palabra actúa diferente en cada uno de nosotros. Por eso cuando somos movidos sentimos que una predicación, un sermón tocó nuestras vidas, fue para mí, y en realidad siempre es para todos, solo que el corazón determina lo que pueda cambiar nuestra vida. Esta parte que estamos viendo es: confía en el Señor y Él cumplirá su propósito. Así como Dios tuvo un propósito para el pueblo de Israel, como hoy vimos en el Salmo, Dios tiene un propósito para la vida de cada creyente. Y cuando nosotros venimos a Cristo, ese propósito es por el que tenemos que luchar para encontrar y vivir, porque es lo más sublime en nuestra vida. Todos en esta vida, de una u otra manera, tenemos afanes, y los afanes generalmente nos desconcentran, nos pueden quitar de hacer la voluntad de Dios. Pasa por la cabeza de todos. Recuerden que la mente es uno de los blancos de ataques del diablo, y el diablo nos estudia muy bien a los hijos de Dios y sabe exactamente por dónde atacar a cada uno de nosotros, por lo que podemos decir que todos vamos a ser atacados. Entonces, ¿cómo librarse de los afanes si existen y a todos nos mueven? Bueno, Pablo lo dijo en una de sus cartas de la 2 de Corintios: pero tuvimos sentencia de muerte en nosotros mismos, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Tener sentencia de muerte no significa quitarse la vida, no significa dejar de poseer, sino más bien poner todo en las manos de Dios para que Él administre nuestra vida y le saque el mayor provecho. Esto es, cumpla el propósito que tiene para cada una. Entonces, rememorando un poquito lo que empezamos a ver, ya que por los videos que vimos interrumpimos un poco, será bueno hacer un poco recordar un poco lo que ya habíamos visto, ¿no? Que pues una de las cosas que Dios usa para trabajar en nosotros son las pruebas. El mundo tiene conceptos equivocados del amor. Pensamos que si Dios nos ama, nos va a consentir, nos va a dar lo que nuestro corazón desea, y lo puede hacer. Eso no es ningún problema para Dios. Dios es dueño de todas las cosas. Él es soberano de todo. Todo le pertenece. Pero como nuestro Padre nos administra todo para que nosotros participemos de su santidad. Para Dios lo más importante
y sabe que es lo más beneficioso para nosotros, es que seamos cada día más parecidos a Él, más parecidos a Jesús. Y recuerden, Jesús, siendo inmensamente rico, siendo Dios, renunció a todo para cumplir el propósito de Dios. Se hizo renunciar a ser el Hijo de Dios o uno con Dios. Recuerden, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios y todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Este Jesús, el Dios hombre, renunció a eso para venir a este mundo y en este mundo cumplió un propósito. Imagínense ustedes que Él hubiera dudado un poquito. Tuvo debilidades, ¿cierto? En Getsemaní sabemos que Él oró al Padre correctamente. No quiere decir que no tuvo debilidades. Y el Padre mandó ángeles para que lo fortalecieran. Él sabía lo que iba a enfrentar. Pero entonces, Dios nos dice, llámame cuando tengas problemas, yo te rescataré y tú me darás gloria. Eso dice el Salmo 50:15. Entonces, a veces es muy difícil entender a Dios porque nosotros tenemos una mente finita y Dios tiene una mente infinita. Y de hecho de ahí se desprenden estas tres verdades, que ya vimos una la primera vez, que es que el Señor es perfecto en su amor. O sea, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Solo rememorando o recordando que Dios nos amó tanto que dio a su Hijo. Satanás siempre va a tratar de desviarnos, va a tratar de quitarnos la fe, haciéndonos dudar, como lo hizo con Adán y Eva, con que Dios ha dicho, y a veces eres hijo de Dios y mira, no te da lo que tú quieres, eres hijo de Dios y ve, ese incrédulo tiene más que tú. Así va a trabajar el diablo. Y muchas de estas cosas nos pueden a nosotros mover de nuestra condición y nuestra relación con Dios. Pero hay un pasaje que todos conocemos, que es Hebreos 12:6, que dice, pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. Así que Dios, como Padre, siempre va a hacer lo mejor para nosotros. Y eso demuestra su amor. Si Dios nos consintiera, no nos amaría tanto. Un padre que consiente a sus hijos, que le cumple todos los deseos de su corazón, realmente no lo ama. ¿Por qué? Porque el hijo no va a aprender muchas cosas que debía aprender. Un buen padre hace que su hijo aprenda el valor del trabajo, aprende el valor del respeto, aprende el valor del dinero, y entonces lo más probable es que ese hijo, cuando le toque su tiempo, va a actuar correctamente. Entonces, todos quisiéramos como seres humanos tener lo que nuestro corazón desea. Todos quisiéramos que Dios siempre nos estuviera consintiendo, pero nosotros vemos que en la vida cristiana más bien impera la disciplina. ¿Poco no es cierto? Y porque impera la disciplina, ¿Dios nos ama menos? Por el contrario, porque impera la disciplina es porque Dios nos ama más. Dice, pero el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Y este es el mensaje que hemos oído de Jesús y que ahora les declaramos a ustedes. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Entonces, Dios quiere hacernos a la semejanza de su Hijo, y eso en nuestra vida va a traer un periodo de aprendizaje. Nosotros venimos aquí al sermón no a oír lo que queremos que confirme lo que pensamos. Eso hacen las falsas iglesias. Entonces tú dices, qué bárbaro, todo lo que dijo el pastor es lo que yo vivo, qué sabiduría, pero son puras mentiras. Más bien Dios viene aquí a confrontarnos en lo que estamos viviendo mal, para que corrijamos y entonces podamos experimentar comunión con Él y podamos experimentar la vida de libertad que Él nos quiere dar. Entonces, Él, precisamente mostrando su amor, es que envió a Cristo estando en una condición de pecado. Y si lo envió estando en una condición de pecado para que fuéramos salvos, como dice en Romanos capítulo 5, ¿cuándo más no seremos salvos ahora que su vida nos ha dado vida a nosotros? Ese es
el punto más importante. Y Dios, ya sabemos que uno de sus atributos es el amor, pero miren lo que le dice al pueblo de Israel. Hace tiempo el Señor le dijo a Israel: yo te he amado, pueblo mío, con amor eterno, con amor inagotable, te acerqué a mí. Entonces, una de los motivos por el cual nosotros vamos a encontrar el propósito para nuestras vidas es que confiemos en su amor. No importa qué pase en tu vida, no importa qué tantas pruebas estés viviendo, tú tienes que saber que Dios te ama y Dios te lo demostró en Cristo. Nada más ponte a pensar en este razonamiento. Fríamente, si te dijeran, ¿qué prefieres? Sufrir 100 años de tu vida, 80 los que te toque vivir aquí, intensamente, pero después vivir toda una eternidad en comunión y en felicidad con Dios. ¿Qué escogerías fríamente? Sufrir 100 años, ¿no? Yo creo que todos lo escogeríamos, que son 100 años en comparación a la eternidad. Como decíamos el miércoles, que nosotros medimos el tiempo, pero para Dios no hay tiempo, porque nuestro tiempo es solo un espacio en la eternidad. Entonces, nada se compara a la eternidad. Entonces, nosotros lo que sí debemos hacer para afirmarnos en el amor, como dice Pedro, es desear, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcamos para salvación, sobre todo siendo salvos ahora que hemos probado la benignidad del Señor. Entonces, ese es el primer propósito que vimos la vez pasada. Ahorita solo fue un pequeño repaso para adentrarnos. El segundo es que Dios es infinito en sabiduría. Primero que nada, el amor nos da seguridad, pero su sabiduría es infinita. Por tanto, el amor va a evitar que pequemos mucho. Recuerden, el principio del pecado es la falta de confianza en el amor de Dios. Si tú confías en el amor de Dios, confiarás en que Él administrará tu vida para darte lo mejor en el tiempo oportuno. Dios nunca va a actuar fuera del tiempo oportuno, y eso te lo dice Hebreos 4:16. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Este pasaje lo debemos de tener presente en nuestra mente cuando estamos en pruebas. A veces le podemos decir: oye, Dios, que ya acabe, Dios, que ya acabe, Dios, que ya acabe. Todos quisiéramos que fuera así, pero pocas veces nos ponemos a pensar que una prueba tiene como propósito que nosotros seamos transformados. Entonces debíamos de concentrarnos más bien en una prueba. ¿Qué puede haber en mi vida que impida que yo tenga una mayor comunión y acercamiento con Dios? Fíjense qué diferente. Ya acábala es como de alguien que no entiende. El que entiende dice: Señor, tú traes esta prueba porque hay un propósito en ella. Por tanto, ¿cuál es el propósito? Vence los dos enfoques. En el primero te llenas de angustia porque, como Dios es infinito en sabiduría, Él va a aplicar lo que aplique hasta que se cumpla su propósito. Por tanto, que tú le digas lo que digas, si no se ha cumplido su propósito y si te concentras malamente en Dios, en la circunstancia que vives, pues todo esto solo va a alargar las pruebas porque no se cumple su propósito. Pero si tú te concentras más bien en cuál es el propósito de la prueba, y esto no lo vas a poder hacer con certeza si no crees que Dios tiene una sabiduría perfecta y que lo que trae en su vida va a traer el fruto tarde o temprano, independientemente de lo que tú pienses. Y bueno, vemos nosotros al pueblo de Israel, todos sabemos lo que le viene. O sea, el periodo de la tribulación es peor que todos los periodos que ha experimentado Israel de persecución, sufrimiento y dolor. Olvídense de Hitler, de Auschwitz, ¿no? Olvídense de ese campo donde exterminaron a tantos judíos y pues a través de todos los tiempos, de la Inquisición, todo eso. La tribulación
va a ser el peor tiempo. Y tú, si tú eres judío de sangre, ellos están ahorita tratando de recuperar su templo con una esperanza en un falso Mesías porque despreciaron al verdadero. Pero su corazón se endureció. Y ellos, en lugar de adorar al Dios que les dio todo, siempre se voltearon a los ídolos infames. Entonces, si Israel hubiera creído en su Mesías cuando vino, se hubiera acabado su prueba. El propósito de la existencia de Israel era el advenimiento del Mesías, pero por rechazar al Mesías se está extendiendo el dolor, el tiempo de dolor y sufrimiento para ellos. Ahora, aplícalo a tu vida. Dios ya te selló. Si realmente te arrepentiste y te convertiste, ya eres su hijo. Dios tiene un propósito que va a cumplir en ti. Recuerden Filipenses 1:6, el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y en Filipenses 3:12, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Ahí está. Dios va a cumplir su propósito, pero los padecimientos van a afirmarte en la fe y en la confianza en Dios. Hebreos 5:8-9. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para los que obedecen. O sea, si Jesús, siendo hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y claro, él nunca pecó, pero a obedecer y lo que padeció lo afirmó en la fe, a tal grado que pudo ser el autor de la eterna salvación. ¿Ven ustedes? Entonces, Dios en su infinita sabiduría va a actuar. Lo más importante que nos puede pasar es que estemos en las manos de Dios. Y si estamos en las manos de Dios, ¿por qué vemos las circunstancias a cada momento? ¿Por qué las vemos? Porque poner las circunstancias, y lo vimos en esta primera hermosa canción, que aunque es de Steve Green, es una letra preciosa. Digo, de... Sí. Sí, es de Steve Green. A Pedro, lo vemos en esa escena hundiéndose y Jesús extendiéndole la mano. Ahí está. O sea, Dios siempre está presente en nuestras vidas, por no decir está en nuestro corazón. Y si está en ti, la Escritura dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Al que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Por qué no pensar en esto en cada circunstancia de prueba en nuestras vidas? Entonces, no veas las circunstancias. Es muy común en el ser humano ver las circunstancias, pero ¿sabes qué? Si tú volteas a ver a Dios y recuerdas que Él es bueno y que su misericordia es para siempre, tu enfoque cambiará, porque entonces tendrá un sentido lo que vives. En Mateo 5:18 dice, les digo la verdad, hasta que desaparezca el cielo y la tierra, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Dios hasta que su propósito se cumpla. Quiere decir que la palabra que Él nos dejó va a dejar de ser cuando se cumple el propósito, pero no va a dejar de ser porque la palabra es Dios. Entonces, cumplir su propósito es que Dios gobierne tu vida. Cuando Dios gobierna tu vida, entonces tú ya eres un instrumento en las manos de Dios, ¿sí? Entonces, tenemos que pensar que nuestro entendimiento y nuestro razonamiento son limitados, ¿sí? Y nunca vemos las cosas en la vida bajo la perspectiva de Dios. Tenemos que aprender a verlas, aunque no la entendemos. Esa es la fe. Si tú quieres seguridad, dices, como Tomás, hasta no ver, no creer, eso no es fe. Dios dice que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe,
como está escrito, mas el justo vivirá por fe. Porque el justo siempre tiene que vivir de acuerdo a lo que Dios promete, cosa que no se ha cumplido. Si no, sería fe. Entonces tienes que vivir de acuerdo a lo que Dios promete, y entonces eso te hace poner los ojos en Dios. Pero la sabiduría infinita de Dios es perfecta. Él no se equivoca. Él no tiene error. Él no tiene que consultar con nadie. Es a tal grado su sabiduría que donde Él actúa, todo se cumple y todo sale perfecto. Entonces tú dirás, bueno, si va a ser así, entonces ¿para qué me preocupo? Pues deberías no de preocuparte por muchas cosas. Pero ¿qué te dice Proverbios 19:3? ¿De qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese de su pecado. No te lamentes de las pruebas, laméntese de tu pecado. El pecado nos hace ver una visión diferente a la de Dios. Tuerce nuestra visión. Es una venda en nuestros ojos que nos ciega. Entonces el propósito de las pruebas es cambiar la mente, redimir el pecado por medio del arrepentimiento, que significa renovación de mente, cambio de dirección, cambio de perspectiva. La perspectiva de Dios es la que nosotros tenemos que tener en nuestra vida. Entonces, por eso en el anterior se pone este versículo de Pedro: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Entonces Dios quiere que confíes en Él. Desde el principio de los Proverbios Él te lo dice en 3, 5, 6. Confía en el Señor con todo tu corazón y no confíes en tu propia inteligencia. Busca la voluntad del Señor en todo lo que hagas y Él dirigirá tus caminos. ¿Ven qué hermoso? Confía en el Señor con todo tu corazón. Desde que pusiste tu vida en las manos de Dios, nada es azar. Todo está perfectamente calculado por Dios. Todo, absolutamente lo que tú vivas, cumplirá el propósito de Dios para tu vida. Si no, Dios no juraría que nosotros seríamos transformados. No lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por amor de mí mismo. Por eso interpone su nombre en Ezequiel 36, 25. Y en el 27, pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Ven ustedes? El espíritu, cuando tiene libertad en nosotros porque disponemos nuestro corazón, le es fácil mostrarnos el camino correcto. Créeme, no se trata de cuánto sepas, ni se trata de cuánto estudies, se trata de cuánto dispones tu corazón para obedecer. Porque yo te podría decir, y creo que vaya a suceder, el día que el Señor venga, de una manera maravillosa y milagrosa, tú vas a recordar toda la Biblia. Ahorita la ley sí recuerda muchas cosas, pero mucho de ello está velado por tu falta de obediencia. Entonces lo importante para Dios es que dispongamos nuestro corazón, porque Él, Espíritu Santo, es el que nos va a revelar la palabra. Entonces es más importante disponer nuestro corazón. Por eso confía en el Señor con todo tu corazón. Tienes que confiar y obedecer. Eso es lo que a todos nos cuesta mucho trabajo. Nos cuesta mucho trabajo obedecer. Y entonces nosotros, con nuestra mente humana, tratamos de acomodar todo a lo que nosotros pensamos. Pero que estamos viendo cómo una mente finita puede entender el propósito de una mente infinita. Dios está viendo nuestra vida de aquí a la eternidad y la ve de todos los ángulos. Nosotros nuestra visión es limitada, ¿sí? Él entiende perfectamente cada situación que vivimos o experimentamos. Aún
cuando nosotros, por ejemplo, oramos por las personas, Dios es maravilloso y muchas veces aquí nos ha respondido y sana, pero también la gente se muere. Y porque la gente se muera, ¿tú vas a dudar de Dios? Un día todos vamos a morir inequívocamente. Tenemos, salvo obviamente si somos arrebatados, ojalá nos toque, ¿verdad? Pero un día todos vamos a morir. No nos vamos a poder escapar de eso, a menos que venga ese día del Señor. Entonces, ¿por qué nos preocupamos tanto? Sí, Dios dejó el recurso, pidamos por Él que nos dé una mejor salud en esta vida, confiemos en Él porque Él para eso lo dejó. Es una promesa que tenemos que creer. Claro que sí. Pero lo más importante es confiar en Él, en que tiene un propósito en cada circunstancia que vivimos. Nunca pierde el control. Imagínense ustedes, por ejemplo, a José en Egipto. Antes de que Israel fuera esclavizado, José fue el precursor de los que fueron a Egipto y prácticamente llegó como un salvador. Pero para que llegara al lugar donde Dios quería que llegara, primero fue esclavo de Potifar, pero tenía en su mente algo muy importante José, y por eso es un tipo de Cristo. En todo lo que hacía, quería agradar a Dios. No le importaba que era un esclavo de Potifar, o sea, no le importaban las circunstancias que vivía. Todo lo hacía para Dios, y tanto lo hacía para Dios que prosperó en todas las cosas, al grado, como dice la Escritura, que Potifar no se ocupaba de nada sino de que le sirvieran sus alimentos. Imagínense ustedes la eficacia de José. Y estando en esa condición, quizá contento, Dios le dijo: no, todavía no acabo de trabajar en ti. Y entonces viene la injuria que le hace la esposa de Potifar y va a la cárcel. ¿Alguno de ustedes sabe cuánto tiempo estuvo en la cárcel? Se estima que 13 años. 13 años. Imagínate tú una prueba en tu vida de 13 años. José no pecó. José hacía las cosas como para Dios. Y dime una cosa, hay una explicación en la Biblia de por qué Dios trató así a José. Primero fue vendido injustamente por sus hermanos, arrebatado de su hogar. Luego fue a vivir como esclavo y luego como reo. Y luego cuando le adivinó el sueño al copero y al panadero, que el copero fue el que fue restablecido, pues un poquito poniendo los ojos en el hombre, como mano le dice: oye, acuérdate de mí cuando estés en la presencia del faraón, porque yo estoy aquí y no tengo culpa. Y que al copero se le olvida. No, ¿hasta cuándo? Hasta que el faraón tiene un sueño. ¡Ah! Me acuerdo de ahí, en la cárcel. Bueno, ahí llegó el tiempo de Dios. Y todavía José tenía muchas cosas. Luego al rato se presentan sus hermanos, los trata correctamente con amor. Si no los hubiera matado de entrada, tenía el poder, pero los enfrenta a su pecado. No, todavía cuando muere Jacob, que ya están ahí, le van a decir a los hermanos: oye, dijo nuestro papá que nos perdones, ¿no? En lugar de decir ellos: oye, perdónanos, te tratamos mal, ¿no? No pudieron como que enfrentarlo directamente, pero bueno. El caso es que con la vida de José podemos ver muchas cosas, con la vida de Job, con la vida de Isaías, de Jeremías. ¿Ven ustedes? Si un creyente no cree que lo que vive su vida está en las manos de Dios, ¿qué esperanza hay? Si es que tiene esperanza. Si Dios es infinito en sabiduría, desde que pones tu vida en sus manos, Él va a trabajar en tu vida, pero no de acuerdo a lo que tú crees. Recuerden, siempre el propósito de Dios es formar a Cristo. Y si en Cristo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, quiere decir que nosotros, en las cosas que estamos fallando, Dios va a trabajar en nuestra vida para formar a Cristo en nosotros. Ese es un acto de amor. No puede haber acto de amor más grande que ese. Que Dios nos haga como su Hijo,
¿Sí? Entonces, nunca se nos olvide que traemos nosotros una herencia, una formación equivocada desde siempre. Y que cuando nacemos de nuevo, Dios sepulta a esa antigua naturaleza. Romanos 6:4. Dios sepulta esa antigua naturaleza y nos da una nueva. Pero es susceptible de la misma manera al mundo, a la influencia, a las presiones. Es lo que la Biblia llama en la versión 60 la carne. Ya no es la antigua naturaleza. Pero esta tiene la mente de Cristo. Tiene la capacidad de aprender. Y la formación de Cristo va en función de la obediencia, de la sumisión a Dios. Hágase cada uno de ustedes una pregunta internamente. ¿Qué es lo más importante en sus vidas? A lo mejor si yo les dijera, respóndeme, todos me responderían lo mismo. No, pues, que Cristo sea formado en mí. Yo diría, ¿no? Como creyentes, es lo máximo que Dios te puede dar, porque Cristo es el más alto alcance al que el hombre pudiera aspirar ser, hablando como hombre. Es el más alto alcance al que el hombre pudiera aspirar llegar a ser. Que Dios forme a Cristo en nosotros es lo más grande que nos puede dar. Entonces nosotros tenemos que orientar nuestra vida de acuerdo a Él. Dios, que es el administrador, sabrá cómo mueve las cosas. Unos tendrán problemas con las enfermedades, otros problemas económicos, otros problemas de injusticias, acusaciones falsas, pérdida de trabajo, etc. Pero Dios, que es el administrador y que está actuando en función de su sabiduría infinita en nuestras vidas, va a cumplir el propósito. Pero creer en Él suaviza las cosas. Revelarse a Él las pone álgidas. ¿Sí? Ese es el punto. Recuerden que en una familia, sobre todo los que tienen más de un hermano, siempre vamos a ver que hay hijos obedientes, hijos desobedientes. Y en una familia normal yo diría que los padres aman a los hijos por igual, en general. Pero, ¿cuál es el hijo que recibe los mayores beneficios? El hijo obediente, el hijo sumiso a su padre, el rebelde hasta se va de su casa, el insoportable, el respondón, etc. A veces el papá puede decir, no, a ti no te heredo porque como eres, y este que es el obediente, ¿no? Ahí vemos la parábola del hijo pródigo, pues ahí vemos también, ¿no? Pero el punto así, que si como seres humanos, el que puede disfrutar más del amor es el que está cerca, luego entonces nosotros tenemos que estar cerca de Dios. Tú puedes ser rebelde, puedes reclamarle a Dios, tú puedes hacer muchas cosas, pero lo vas a hacer porque ignoras este punto medular. La sabiduría de Dios es infinita y el anterior. El amor de Dios es lo que rige todas las acciones de Él. Entonces, el Salmo 138:8 en la versión NTV dice: el Señor llevará a cabo los planes que tiene para mi vida, pues tu fiel amor, oh Señor, permanece para siempre. No me abandones porque tú me creaste. Salmo 138:8. Dios llevará a cabo los planes, ¿por qué? Por su fiel amor. Si Dios no trabajara en tu vida, entonces a lo mejor no eres ni salvo. Yo diría, el que Dios al que ama disciplina. ¿Y a quién ama Dios? En ese sentido, al que responde a su amor. El que no responde a su amor está perdido. Recuerden lo que dice el Salmo 7:8, creo. Dios está airado contra el impío todos los días.
Pero cuando tú eres hijo de Dios, pasas de un tratamiento judicial por tus pecados a un tratamiento familiar. Recuerden, la ropa sucia se lava en casa. Como hijo, ya va a apelar la misericordia, el amor de Dios y el trabajo. El mundo sin Dios está condenado al infierno. Por eso dice, Dios está airado contra el impío todos los días. Entonces, el problema es ese, ¿no? Que nuestras dudas y nuestro tambaleo, etcétera, es porque no tenemos una información correcta del carácter de Dios. Tanto tiempo hemos venido trabajando en esto y podríamos decir que esto es parte de los atributos de Dios, por supuesto que sí. O sea, Dios quiere que le conozcamos, que conozcamos su carácter amoroso, clemente, misericordioso, para que no vivamos en incertidumbre, porque aun cuando tú pecas, el amor de Dios te corrige para que dejes de hacerlo. El pecado destruye. El pecado te hace ver a Dios como un juez, no como un padre amoroso. Por eso Dios siempre quiere, a través de la disciplina, que nos volvamos a Él. Como dice Pablo, ruega en una de sus cartas, como si Dios rogase por medio de vosotros, reconciliados con Dios. Y reconciliarse quiere decir que nosotros aceptamos su voluntad y su pensamiento como lo que más rige nuestras vidas. Y en esta versión, en Isaías 55, 8, 9, está claro, la NTV. Mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor. Y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos, y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. De aquí al infinito es la inteligencia de Dios, y la de nosotros es finita, de acuerdo a las circunstancias que vivimos. Ni siquiera podemos corregir las circunstancias de la vida. ¿Ustedes creen que este mundo estaría como está si el ser humano pudiera corregir las circunstancias? No estaría así. ¿Pero cuál es el precio? ¿O por qué pasa lo que pasa? Porque se han olvidado de Dios. Ya que en su sabiduría, como dice en Romanos 1, o en Corintios, no conocieron a Dios. Por tanto, Dios envió la salvación por la locura de la predicación. El mundo en su sabiduría ha rechazado a Dios. Muchos se afanan. Yo muchas veces cuando testifico me dicen, ¿y ya leíste este libro, y este otro libro, y este otro libro? Le digo, no, yo ya leí la Biblia. Entonces, mucha gente quiere hacer gala de todo lo que sabe y de lo que ha leído. Y dime una cosa, ¿de qué les sirve? Ves sus vidas destruidas, llenos de egoísmo, divorciados, hijos rodando por aquí y por allá en muchos casos, avaros, vanagloriosos. Esa es la sabiduría del mundo, animal, terrenal, diabólica. Pero ¿qué dice la Escritura? La sabiduría de Dios es primeramente pura, pacífica, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Entonces empecemos por ser honestos con nosotros mismos delante de Dios y veamos nuestras propias limitaciones. Déjate guiar por Dios, no tienes que esmerarte en planear una vida necesariamente. Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios de paz, Dios es un Dios de amor. Él ya tiene solucionada tu vida desde que te convertiste. Y no nada más tu vida, tu eternidad. Si tú caminas en la vida pensando que tu vida está solucionada, ¿qué sucedería en ti? Lo primero, caminarías con seguridad. Piénsalo. Muchas personas basan su seguridad en cosas equivocadas, pero como el único que te da la verdadera seguridad es Dios, cuando las circunstancias cambian,
Por eso la gente se tambalea. Y con sus hijos a veces Dios permite eso porque quiere que se vayan a Él, porque quieren que reconozcan el valor que Él tiene. Él merece todo nuestro amor, merece toda nuestra devoción, merece toda nuestra confianza, merece la entrega de todo nuestro ser sin restricción alguna. ¿Podrás hacerlo?